Hey guys, a little sound. All right, let's go. Sound speed. Want to take more? Mark? Action. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela. El transcurso de los últimos años de la década de los 50 hasta la primera mitad de la del 70 fue un período de adaptación y cambios. Años de descubrimiento, de ensayo y error y de experimentación. En los años 60 se continuaba usando el equipamiento y el sistema de trabajo de los años anteriores. Cuando los antaños del estadio comienzan en el estadio Cerveza Caracas, no había sonido sino para cantantes, me refiero. Cuando inauguran el universitario, ahí creo que había un solo micrófono para todo el grupo, que era pequeño de hecho. Eran cinco. Eran cinco, un quinteto. En la concha acústica de José Ángel Lama, de Colinas Bellamonte. Estuve trabajando ahí, hubo trabajo de filarmónica, banda de jazz de Chicago. Ahí no existía equipo de sonido, ahí era pura pantalla de la concha. Sí se ponía, yo me recuerdo que se ponían unas corneticas de perifoneo a los lados de los laterales para si había un presentador. Exactamente, eran unas cornetas de metal. Esas sí, esas fueron las que más vi. Esa la había en todos los clubes, y donde había fiesta y orquesta, la orquesta salía por una corneta, no salía por parlante. Eso era lo que siempre había. Los jóvenes que descubrían este nuevo oficio relacionado con el sonido incursionaban en la escena técnica de los eventos de entonces. Bueno, el PA no existía. Ajá, estamos hablando de finales de los 60, no, por ahí. No, mucho más atrás. Mucho más atrás. Estamos hablando más o menos de los años 48, 49, que prácticamente el PA no existía. Y eran contados nosotros los muchachos que nos ocupábamos de eso. Yo porque tuve mucha suerte, porque el año 54 vino un festival mundial de música clásica latinoamericana en la Concha Acústica de Bellamonte, y ahí conocí yo muchos personajes, entre ellos otro señor que era austriaco, Hans Silzer de Sonotec. Sonotec sí montaba equipo, pero casero, de alta fidelidad. Pero los PA nunca se montaron. Yo me acuerdo que el primer PA que yo monté fue en frente de Sonotec, que se llamaba Ave Enrique y compañía, venta de carros Ford y cosas de esas. Y me dan 3 cornetas de 12 pulgadas en una tabla de 1 metro por 1 metro. Yo agarro mis 3 bichas y las pongo a funcionar. Cuando llego al horno me dice que eso no soy yo nunca, que eso fracasó. En 1967, en la concha acústica de José Ángel Lama, trabajé, como asistente de tarima y ayudando, recogiendo cables y todo ese tipo de cosas, que era cuando yo estudiaba, creo que primaria.
Y en la avenida donde yo vivía era muy musical, pues. O sea, ahí enfrente de mi casa se formó el grupo Los Epi, y ese grupo era muy serenatero. Y yo, desde los 15 años, comencé a estudiar electrónica por correspondencia en la National School. Y yo era el niño que les hurungaba los micrófonos, le ponía una cornetica para serenata, yo era el microfonista de ellos. Se recurría a las casas importadoras de equipos domésticos de sonido como proveedoras de sistemas para eventos al público. Aquí se le celebró los 400 años de Caracas. Okay. Nosotros en Plaza Venezuela, nosotros participamos en lo que es el sonido 360 grados, que hubo una stand allá grande sobre el desarrollo de la ciudad. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la parte de sonido ahí y tomamos parte. Eso estamos hablando ya 67 fue eso, sí, más o menos. Había un concierto, músico venezolano Jerry Well llega a la tienda y me dice: Mari, tengo un concierto y ¿qué vamos a poner? Yo agarré un Vocal Master de Shure 2, me llevé un grabador de 2 canales, unos micrófonos, bueno, no sé, AKG, Shure. Me llevé al chofer de la tienda, montamos todo aquello, por supuesto. Su concierto, que fue en la parte de atrás del Hilton, que creo que había un Coney Island o algo ahí, entonces ahí se presentó. Los músicos y técnicos principiantes en este novedoso mundo tecnológico, de manera muy empírica, creaban, improvisaban y construían sus propios sistemas de refuerzo o adaptaban y combinaban los existentes para lograr mayores niveles de volumen, así como una mayor claridad y definición en su sonido. Primero, unos equipos, el primero que tuvimos fue alquilado. Lo alquilamos a un señor que vivía por allá por Katia y alquilaba equipos de sonido. Mi papá, poco a poco, él compra un sonido. Al muchacho del trío Venezuela, él le alquilaba sonido. Eran también dos parales así, con 2 cornetas, una metálica y una de madera. Pero de madera, pero una cosa muy rústica. Verdaderamente, sí nos daba un poquito de cuerpo a las voces. En el 58 ya adquirimos un amplificador, una planta Premier, una Premier pequeñita. Poníamos ahí las 2 guitarras y a veces hasta teníamos la osadía de colocarle un micrófono también. Los 3 canalitos que tenía, por ahí salíamos con un solo amplificadorcito. Además de guitarra, se usaban extensiones que eran baffles caseros. Al lado de la corneta de intemperie vas a ver 2 baffles de los que yo te digo, puestos uno encima del otro. Esos baffles y la corneta de intemperie es por donde están saliendo las voces. Esto es el Teatro El Viñedo en Valencia. Eso fue en 1969. Y las cornetas que usábamos también antes usábamos como bajo, eran las cornetas del amplificador Ampex, que eran unos cajones grandes que tenían 2 cornetas de 15 pulgadas. Y arriba le montaba yo unas torres Shure de voces que se usaban para eso, porque se empezaron a salir ya después con unos mixers chiquiticos propiamente de igualitos de alta impedancia. Importantes empresas multinacionales de tecnología llegaban a Venezuela y con ellas nuevos sistemas hacían presencia en el ámbito del refuerzo sonoro nacional. Cuando Caldera allanaron la Universidad Central de Venezuela, y ahí yo me puse a trabajar en la Philips y trabajé en el departamento de electroacústica. Y yo trabajé en la instalación de los equipos de sonido del Parque del Este. Y ensamblamos las columnas. Ahorita que diste columnas, esas columnas, y las colgábamos en los postes de luces. ¿De qué año estamos hablando de ahí? De cuando estuviste en la Años 70. 69, 70. Bueno, en un principio usaba yo cornetas que eran unos equipos Philips.
Era lo que se veía por todas partes, que eran esos equipos, unas corneticas, unas torrecitas chiquiticas, que sonaban, bueno, para mí, para aquella época sonaban maravilloso. Eran unas columnas con unas corneticas chiquiticas. Eso sería un mixercito que, como eran los Shure, ¿te recuerdas eso de 4 canales y 6 canales? Los Philips tenían un equipito así chiquitico también, pues, que se metía un micrófono de alta impedancia y por ahí salía con los micrófonos Philips. Eso era lo primero, lo que yo primero conocí fueron esas corneticas Philips. Sí. Nacían las primeras compañías de refuerzo sonoro que comenzaron a manejar las novedosas tecnologías. Quien fundó lo que es la original, la que dio origen a todo esto, fue un ingeniero judío, alemán, que llegó a Venezuela en los años 40 y pico, 50. Entonces él fue el que fundó la primera tienda seria de Venezuela, que se llamó en su tiempo Sonotec. A la caída de Pérez Jiménez, tuvo un ataque cardíaco y se murió. A su muerte, la señora le vendió, o sea, estos 3 señores, que eran uno, Darío Bartolini era el gerente, el ingeniero Trevisan era el jefe técnico de todo eso, y este señor que era el técnico especialista. Le ofrecieron a la señora quedarse con el negocio y ahí fundaron Sonofon. Ok, que Sonofon es la que va a empezar a trabajar en Sound Reinforcement, en el sonido de refuerzo o el sonido para espectáculo. Por allá por 1963, 64, 65 y comienzo del 66, los amigos míos, inclusive habíamos organizado una peña cultural. Esa peña cultural la llamamos Círculo de Amigos del Arte, y entonces ese Círculo de Amigos del Arte promovió una experiencia junto con la Municipalidad de Petare, que fueron los conciertos de los jueves de Altamira. ¿Qué se hacían esos jueves? Se presentaban grupos en vivo, o sea, por ejemplo, un guitarrista y un cantante, o 2 guitarristas juntos, o un trío, un cuarteto. Se ponía la publicidad de la empresa Sonido. Maestro, esa compañía que montaba... Fue la misma Sonofon, ¿no? La compañía de Espinosa se llamaba Sonido en Espi, que es Enrique Espinosa. Él empezó con unas cornetas que más bien las cornetas eran de esas de intemperie. ¿Te acuerdas? Esas redondas. Eso eran esas cornetas y los amplificadores que él llevaba y también los grabadores, una cosa pequeña. Todos estos sucesos y cambios mencionados se mantuvieron paralelamente en el transcurso de unos 15 años, desde comienzos de la década del 60 hasta mediados de los años 70. Pero hubo un hecho cultural desde finales de los 50 que contribuyó a sembrar definitivamente la idea del uso de un sistema de refuerzo de sonido especialmente dedicado para eventos musicales, y este hecho fue la llegada del rock and roll. ¿Cómo aparece el rock and roll en Venezuela? Formalmente la primera banda de rock and roll que conocemos nace en Maracaibo en el año 59, justamente cuando nosotros estamos entrando en el proceso democrático. El rock venezolano nace en Maracaibo, nace en el estado Zulia, por el fenómeno de las petroleras. En los años 50, a poco tiempo de haber nacido el rock and roll en los Estados Unidos, los hijos del personal estadounidense de las petroleras que trabajaba en Maracaibo y en la costa oriental del lago, esto es Cabimas, Tijuana, Lagunillas, etc., llegaban se traían los discos más nuevos de los discos que estaban saliendo de los primeros exponentes del rock and roll, es decir, Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, y se fue creando el gusto, la simpatía por el rock and roll. Así en 1959 nace el primer grupo de rock venezolano y nace en Maracaibo, que fueron los Impala, un nombre, un grupo legendario. En los campos petroleros que quedaban en Maracaibo también, o sea, estaba la Creole,
ahí estaban los grupos de rock. Los Impala obviamente fueron músicos venezolanos, pero influenciados para ese entonces por los campos petroleros. Claro, antes de la primera banda, como tal, ya habían como destellos de rock and roll, porque llegaban algunas películas, ya sean gringas, ya sean mexicanas, donde el rock and roll era el soundtrack. Entonces ya los chamos empezaban a entrar en ese sonido. Y hay casos, y esto tiene que ver mucho también con el sonido como forma de transmitir las ondas, y es cuando algunas películas que llegan a Venezuela, ir a verlas en un cine era un concierto, porque no habían bandas, porque era todo como muy distante, pensar en Elvis era imposible. Entonces, claro, cuando llegaban algunas películas que venían con ese sonido del rock and roll, los chamos iban al cine casi que a ver un concierto. Por ejemplo, Semilla de Maldad, creo que es el nombre. Estamos hablando de años 55, 56 aproximadamente. Cuando se pasa esa película acá, los chamos se paraban del asiento a bailar, como si estuviesen en un concierto. Pero era eso, el sonido era muy importante, y en el cine los chamos podían percibir esa vibración fuerte de los bajos, grandes, como si fuese una banda en vivo. En ese lapso que está sucediendo en Maracaibo, esta movida rock and rollera maracucha, en Caracas apenas empezaban a dar algunos pasos, hasta que algunos grupos ya sí empiezan a entrar propiamente en el sonido del rock and roll. Ahora, ¿cómo sonaba esa gente en vivo? O sea, ¿cómo hacían? Porque estábamos pasando de repente de orquestas, ya las orquestas venían con cierta fuerza y se amplificaban las voces y alguno que otro instrumento. Entonces cuando llega el rock and roll se ven, ¿cómo vamos a resolver este rollo aquí? Porque el rock and roll primero tiene que sonar duro. Está el pleno concepto de la banda, el típico cuarteto, bajo, batería, guitarra, voz. Entonces se planteaba el dilema, bueno, ¿y cómo amplificamos eso? ¿Cómo hacemos que en una fiesta eso suene para todo el mundo? O en un local nocturno suene para todo el mundo. Y ahí es cuando empiezan a aparecer todos esos adminículos vinculados al sonido. Hay cuentos como los supersónicos. Ellos habían estudiado en la escuela industrial y estaban en la onda de lo netamente técnico, o sea, eléctrico, etc. Y ellos allí se le ingeniaban para poder inventarse las guitarras eléctricas, cómo amplificar los micrófonos que tenían que incluirlas. Agarraron los televisores, que eran muy grandes, y por supuesto la corneta era un bajo grandísimo, que sonaba muy sabroso. Entonces allí se conectaban. Muchos grupos utilizaban esos televisores para amplificar su sonido. Empezaron a inventar cosas de los micrófonos, cómo se lo ponían a la guitarra, cómo se conectaban a los televisores o a cualquier tipo de aparato que le pudiesen sacar sonido. Y también el segundo y el tercer grupo de rock venezolano también nacen aquí en Maracaibo, en el estado Zulia, que fueron los Flippers y los Tempest. La primera banda en la que yo participé en el año 60, en el 60 casualmente, por 2 años, se llamaban los Tempest. Mira, yo por lo menos en mi casa con mi guitarra, cuando tuve mi primera guitarra eléctrica, rompí 2 veces el speaker del picó de mi mamá. Era un cajón, yo me las ingenié para ponerlo ahí, la metí donde decía input y empezó a sonar y sonaba bien, pero le rompí el parlante 2 veces. Cuando a mí me entrevistaron, el director de ellos, era el pianista y director de la banda, y fue donde me conseguí con toda la... Nunca había estado yo al lado de un instrumento y una banda y un bar. Y yo veo que aparece con el aparatote, es un cajón como de 2 metros de ancho por, quién sabe, por profundidad como medio metro y de alto como 1,5 metros. Cosa gigante. Es una cosa, un caparate grandísimo. Lleno de corneticas, ni siquiera tapadas, ¿no? Abiertas, las conos se veían ahí todo. Cornetas pequeñas, tweeters le decíamos en esa época, y los otros, los más grandes. Y entonces tenía arriba del mueble, hay una planta, con todos los tubos ahí a la vista y unas conexiones y una cosa. Eso estaban 2 técnicos que eran los que ayudaban, que los que hicieron en el aparato. Los técnicos eran 2 amigos aficionados a la electrónica. Algo rodando, sonaba. Un micrófono de esos
plateaditos con rayitas así, ¿no? Y metieron todas las guitarras por ahí, el bajo y el piano con un micrófono metido adentro. Todo salía por ahí, las voces, entonces nos faltaba la batería, que lo único que no estaba amplificado, pero sonaba sola de por sí. Y así se iban haciendo las bandas. Ante el alto volumen que producían los instrumentos eléctricos del rock and roll, los cantantes de las bandas debieron usar los amplificadores de las guitarras para también amplificar en ellos sus propias voces. Yo no sabía lo que era un sistema de reamplificación. En los comienzos, los primeros grupos que tuve, nunca tuvimos lo que llaman un PA. Las bandas a final del primer quinquenio de los 60 estaban cortas de equipo. En el país tampoco se habían importado equipos de sonido para voces específicamente. Lo primero que llegaron fueron las baterías, amplificadores de bajo y de guitarra. Como sabes, particularmente los amplificadores de guitarra pues tienen 2 canales generalmente, y entonces sacrificábamos uno de los 2 canales para meter un micrófono de voces, ¿no? ¿Te llegaste a encontrar en alguna vez en los primeros años lo que llaman las trompetas intemperie? Sí, había locales que tenían estas cornetas que sonaban totalmente metálicas, ¿no? Pero mira, eran una bendición porque proyectaban un poquito más que un amplificador que tienes aquí en el piso, detrás del micrófono. Entonces, cónchale. Bueno, los primeros grupos se conectaban los micrófonos en los amplificadores de guitarra. Sabíamos que si poníamos el micrófono al lado de la guitarra sonaba. Por ejemplo, los Snobs, que tocábamos bastante aquí en Caracas, esa es la época que yo tendría 16 años. Los micrófonos iban en los Super Rivers, los Fender Super River, que eran 4 de 10, 40 vatios cada uno. Tenía 2 canales, en un canal iba una guitarra y en el otro canal iban 1 o 2 micrófonos, o lo puenteábamos con el otro y lo poníamos, puenteábamos 2 de ellos para las otras 2 voces. Eso eran más o menos, serían máximo 80 vatios. Y para el volumen que tocábamos en esa época, funcionaba muy bien. Sí conocía los micrófonos y los Shure, hay un Shure Unidyne, que era como un 57, oye, muy bueno, ese micrófono sonaba durísimo con esos Fender. Y aunque no había Twitter, entonces a alta frecuencia, oye, eso sonaba muy bien, porque creo que la voz está en ese registro medio, se oía muy bien. A toda esa época no había pues, los sistemas de PA. Las voces se realizaban con amplificadores de guitarra y los micrófonos que más se utilizaban eran los Shure, igualmente los Electro Voice y algunos que otros Sennheiser. Eran micrófonos sencillos con jack de 1/4. En lo que se refiere a las voces, lo que hacíamos es que utilizamos una pequeña caja mezcladora, había incluso unas cajitas pequeñas, no recuerdo si era marca Maestro, era de la Gibson, o incluso de la Shure, que tenían 4 no canales, bueno, simplemente eran 4 inputs con un volumen individual y un volumen maestro que se conectaba a salida a el input de un amplificador de guitarra. De efectos, lo que se usaban era el reverb del amplificador o se utilizaban las cámaras de eco. La más conocida eran las Dynacord, que tenían una cinta sin fin y con eso se grababa pues, el efecto de eco. El último toque que recuerdo con los Snobs fue en la Concha Acústica de Bellomonte, primer festival pop de Venezuela, la Orquesta Venezuela Pop, los Snobs, los Darts, los 007, esos grupos de la época, y no había reamplificación. Nosotros tocamos ahí con las voces en los amplificadores de guitarra. Me acuerdo inclusive cuando se inauguró, que creo que te lo mencioné, la Concha Acústica a final de los 60, todavía estábamos metiendo micrófonos dentro de los amplificadores de Super Reverb o Twin Reverb y teníamos 2 guitarristas. Yo era el único que cantaba en Ladies WC para aquel entonces y entonces utilicé un micrófono de un lado y un micrófono del otro lado para levantar un poquito.
como te dije, eran los amplificadores el sonido. Eran los amplificadores las voces, eran los amplificadores todo. No había un equipo especialmente puesto, colocado, comprado para tal efecto. No, había mucha ignorancia al respecto. No sabía nada. Bueno, dale, como dicen por ahí, dale que no viene nadie, no viene carro. El primer concierto masivo de rock realizado en nuestro país fue el primer Festival Rock de Venezuela, también conocido como el Festival de las Flores, realizado en la Concha Acústica del Parque del Este el 13 de junio de 1970, para el cual no hubo un sistema de refuerzo de sonido y donde las voces también fueron amplificadas con los amplificadores de las guitarras. Fíjate que el más grande de todos, el del Parque del Este, se calculan 12.000 personas más o menos que estuvieron en ese concierto, el concierto de las Flores. Y yo tengo cantidad de fotografías, pues donde pues casualmente estoy tocando y donde no hay equipos de sonido. El sonido de nosotros eran los amplificadores, las voces salían por los amplificadores, por un Fender, por un Twin, etcétera. De hecho, a veces cuando los guitarristas tocaban muy duro, la voz se iba, era de adorno. Y esa era una época donde se tocaba muy fuerte. ¿De qué año estamos hablando de eso? 70, 69, 70, 71. Inclusive lo del Este, el de Parque del Este, también no se entendía absolutamente nada. O sea, tú estabas ahí y bueno, y estabas ahí. Tú hacías acto de presencia y sabías que había estado fulano y de repente te medio enterabas de lo que sonaba si estabas cerca de la tarima, ¿no? Lo que pasa es que eran cosas muy espontáneas y producidas un poco por el afán de que pasara algo, de que se manifestara la juventud con su música y tal, la rebeldía y una historia de esta, ¿no? Y bueno, todo el mundo quería que le vieran la camisa nueva de Pepa y qué sé yo. Entonces, era también precario el sonido. A mediados de la década del 60, aparece por fin un sistema diseñado especialmente para amplificar las voces de los cantantes. Sistema que fue conocido como las columnas de voces. Ya en el 66, 67, los grupos que estaban montados podían o comprar o alquilar, ya había gente. Creo que se llamaba Sonofón, la compañía que Darío Bartolini fundó antes de Audiorama, creo que se llamaba Sonofón. Y había, creo que hasta Radio Florida, creo que también Radio Florida alquilaba no solamente pantallas y proyectores de diapositivas, sino también columnas que se llamaban columnas de voces. Las columnas de voces eran dos columnas con 8 parlantes de 8 pulgadas y 6 pulgadas, que se podían acostar porque tenía una especie de patica, y era para 4 micrófonos o 6 micrófonos, y lo que llamaban la plantica, en donde se ponían los micrófonos, que eran obviamente en estilo amateur, y en los pequeños locales era cables cortos y no eran balanceados, ni siquiera el sistema era balanceado. Tenía un reverb de resorte. Y entonces tú cantabas y le ponías reverb, entonces la gente tenía un efecto incorporado en eso, y entonces se llamaban columnas de voces o equipo de voces, de las cuales había italianas, Farfisa, creo, sí, Farfisa. Había alemanas, Dynacord. El primer equipo de voces que vi aquí era el equipo de voces de los Riviera. Era un Dynacord en 2 piezas con efectos de eco y efectos de reverb. Y había norteamericanas Fender. Los equipos Fender de 6 canales, las consolas Fender, muy bonitas, pero muy discretas. Y en el año 66 probablemente fue que vi las columnas Fender que eran específicas para... Me impresionaron porque eran muy bonitas, ¿no? Eran las Fender Solid State, que la utilizaban ya para la banda de rock and roll. Lo refiero a la banda de rock porque las bandas de rock son las que tenían esa manera de tocar hoy en un sitio, mañana en otro,
y pequeños, y entonces tú no tienes un aparataje para tocar, entonces tienes unas columnitas. Las columnas ya estaban siendo comunes en el año 60, al menos en Maracaibo, 64, 65. Después el próximo equipo fue el equipo de Renato Salani y Julio Salani, que trajeron para el hipocampo, trajeron un equipo italiano llamado Semprini. Aparecieron unas corneticas, algunas columnas de sonido pequeñas que aparecieron de Bogen. También eventualmente a final de los años 60 algunos grupos lograron conseguirse algunas columnas y mixer, un gran avance de Shure. Básicamente recuerdo que los equipos eran unos equipos Shure, que eran dos columnas, consistían de dos columnas de que tenían un montón de corneticas pequeñas dentro, creo que no llegaban a 10 pulgadas, unas cornetas de 8 quizás, y una consola a poder con 6 entradas donde se podían enchufar 6 micrófonos, dinámicos me imagino, porque eso de condensador para en vivo no se veía con buenos ojos. Y eso era la máxima expresión, 71, 72, por ahí. Después estaban los amplificadores custom, que también eran bastante buenos, pero limitados en cuanto a dónde te ibas a utilizar. Yo me acuerdo que lo mejor que había eran los que trabajaba de Lima y compañía, que eran las consolas, los amplificadores Conard, ¿no? Unas planticas de 100 vatios, bastante modestas, 6 micrófonos, pero sonaban duros, ¿no? 100 vatios. Y después de allí dimos el salto para la Yamaha. Bueno, el Yamaha fue el vocal. El vocal Yamaha, unas columnas que miden algo de más de como 1 metro, 1,10 m más o menos. Son 2 columnas y el aparato del cerebro, entonces independientemente de ella, unos cables que son con una clavija con múltiples conexiones. Ese lo utilizamos para las voces, era un vocal, pero nosotros lo utilizamos para instrumentos también. Íbamos para una parte y no había dónde sacar el bajo y por ahí lo metíamos, mira, pero dale despacito, no se vaya a reventar una corneta, una cosa, ¿no? ¿Sería todavía en mediados de los 60 o llegando a los 70 ya? No, en los 60. Y la manera como los músicos se oían a sí mismos era no poner la columna completamente al público, sino voltearla como con 30 grados, así para que si tú estabas en el borde de la tarima, tú estuviese oyendo el spill o lo que poco que se oye de medio lado la columna. 2 columnas, una allá y otra aquí. La ponías un poquito así para que sirviera de monitor. Con muchos grupos así. ¿Esa columna de dónde salía? O sea, ¿quiénes tenían? ¿Una compañía? ¿Era un músico que las tenía? ¿Era alguien de ustedes con el que, mira, fulano, vente para acá? ¿O quién? Casi mucho era de los propios grupos. No se usaba mucho eso de alquilar en sonido. No había muchas compañías que alquilaran sonido como tal. El propio grupo se compraba su equipo. Y ven acá, cuando compraron ese equipo, ¿y quién lo manejaba? Nosotros mismos, que Ustedes mismos. sí, lo ponía ahí, graduaba y lo dejaba así. Después que arrancabas a cantar, eso se quedaba tal cual. Claro. Y ven acá, ¿y los amplificadores los usábamos no por línea, eso tampoco existía. De sacar los amplificadores, lo que sonaba aquí. No se te ocurría poner, pues ya hay que saliera porque. Claro. Eso fue después también, que eso de sacar líneas para que se dieran los instrumentos. La guitarra por línea y todo eso fue después. Antes no existía nada de eso. Ni siquiera los Beatles hacían eso, ni los Rolling Stones, ni nadie. Estaban esos amplificadores grandísimos y Marshall y así para afuera. Fíjate tú que en esa época, y estoy hablando de los años 60 hacia los 70, la gente, los grupos de los años 60, ¿cómo sonaban? Sonaban a puro amplificación. A veces, los grupos que tenían cierto grado y potencial económico tenían un equipo de voces. A veces un equipo de voces modesto, pero equipo de voces al fin, y era más que nada. Pero no había esa trascendencia porque no estaba claro, bueno, el equipo de voces es para las voces, pero no para los instrumentos. Yo veo los Rolling Stones de la época y yo veo que los tipos tocan con amplificación, pero amplificación de sus amplificadores, pero no de equipos de reamplificación
y yo los veo que suenan con un equipo de voces. Hasta ahí. Algunas agrupaciones que no tenían los medios para acceder a los costosos equipos de voces recurrían a la inventiva y se fabricaban sus propios equipos. Sí, las fabricábamos. Me recuerdo que el mismo empresario que tenía Audiorama había empezado con un negocio en la Avenida Los Avillos llamado Sonofon. Él era el representante de Electro Voice e importaba piezas, amplificadores, etc. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer nuestras propias cornetas. En una etapa un poquito posterior hicimos un concierto cuando yo entré a Aditus en el Teatro Don Bosco en Altamira y no teníamos PA, entonces puenteamos, cada uno puenteó cantidad de amplificadores. El bajista tenía 3 amplificadores, todo el mundo tenía varios amplificadores y nosotros habíamos hecho unas columnas que creo que eran de 5 cornetas de 10 cada una y lo movía un amplificador Conard 100 vatios. Y sonaba duro, seco, no, cero reverb. La reverb era el ambiente. Pero esas cornetas en ese teatro funcionó muy bien. Eran cornetas baratas, pero yo no sé dónde había leído yo que si ponías varias, aunque fueran baratas, la sumatoria era poderoso. ¿No? Pero aún contando con este equipamiento de columnas de voces, su uso en las presentaciones no satisfacía del todo los requerimientos de sonido de las agrupaciones. Por el contrario, quedaban al descubierto deficiencias que se traducían en nuevas necesidades. Se pasaba mucho trabajo, no existían monitores, nadie se le ocurría que debía poner un equipo para uno oírse. En la televisión cantabas y no te ponían monitores ni nada. Cuando era en vivo ni sabías qué es lo que había pasado ahí. Tú no veías muchos micrófonos ni nada. 2 o 3 micrófonos y ahí sonaba la orquesta completa y la cuerda y todo, ¿cómo sonaría eso? Lo que pasa es que como uno no le paraba mucho porque era lo normal. Se le prestaba mucha atención a la voz del cantante, nada más que se oyera. Pero la orquesta sonaba casi que el aire, las trompetas y todo, no que se ponía como ahorita que se ensaya y se hace pruebas de sonido. Eso no existía, pruebas de sonido ni nada de eso. Y no me acuerdo que uno lo separaba para pruebas de sonido, y ensayaba y venía, pero que viniera una prueba de sonido, no, el técnico se las arreglaba ahí como podía. Y con poco equipo, no se veía ese poco que se ve hoy en día. Las cosas para la batería, mucho micrófono para la batería, para el bombo, eso no. Uno arribita y ya está. Un zoom y que se oiga lo que se oiga. Eso fue una realidad para todos los grupos famosos en la época. Algunos compraban su propio equipo, otros siempre llamaban a los 2 o 3 que podían alquilar los equipos de voces. O sea que cuando venía un técnico, el técnico le ponía los micrófonos a cada uno y en un rinconcito ponía hacia la parte de afuera de la tarima, se paraba ahí y entonces se ponía a ver qué era lo que le pedían y daba vueltas para ver cómo se oía por el frente. Y el efecto, reverb. Nosotros añadimos en los 70 grabadores con una cinta sin fin para hacer eco. Y bueno, era una maravilla. El público, o sea, ponía eco y además el reverb de resorte y un hielo seco con agua caliente y ahí con eso apagaba las luces, vámonos. Y utilizábamos los focos estos que hay verdes, rojos. Nosotros hicimos una batería en el 70, hicimos una batería que tenía un switch como de timbre y un switch de on-off. Y todo el cableado así y pusimos reflectores dentro de los tambores de la batería, detrás de los amplificadores, teníamos 2 personas que se sabían nuestra música, entre ellas mi hermano, que tocaba el bombo al ritmo del bombo y la luz se prendía, se prendía con la luz. Bueno, a eso le agrega el hielo seco que íbamos a comprar donde vendían helado y una cocina eléctrica que calentaba la olla para echarle agua caliente antes de que la gente entrara y tenías un show. No había seguidores, no había sino columnas de voces de buena calidad y bueno, ahí sobrevivimos varios grupos durante unos 3-4 años hasta mediados de los 70, exceptuando cuando las masas eran mucho más grandes.
En estos años se llevan a cabo otros conciertos, tanto pequeños como masivos, que sí contaron con los sistemas de refuerzo sonoro de las nacientes compañías que comenzaban a prestar estos servicios. Las agrupaciones se hacen de nuevos y mejores equipos de sonido para sus presentaciones y se producen los primeros grandes conciertos de agrupaciones y artistas internacionales. Todos estos sucesos son los que fueron afianzando más la actividad del sonido profesional en nuestro país, y de ello hablaremos en la siguiente entrega de La historia del refuerzo sonoro en Venezuela.